Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Hoy en Mula de 6, entrevista con Juan Carlos Barragán, diputado local de Morena. Veremos si sigue obsesionado por llegar al poder en el caso de la capital michoacana. Veremos si hay opacidad o no en el Congreso del Estado de Michoacán y veremos qué opinan de que es controversial y polémico. Chequé tus antecedentes políticos, trayectoria pública y política, pero quisiera que brevemente la resumieras. Bueno, Juan Carlos Barragán. Me la resumieras, pero no. Lo correcto es la resumieras. Yo resumo mi vida pública y académica. Yo soy un universitario, un nicolaita, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, formado en las filas del liderazgo estudiantil y posteriormente formado en las filas del PRD. Y a partir de ahí comenzar una carrera y una trayectoria política, desde ser secretario de organización del comité municipal, secretario general del propio partido, ser regidor, ser diputado federal, ser funcionario público en la delegación Coyoacán, fui director general de desarrollo económico, fui secretario particular del jefe delegacional, fui integrante del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, después me reincorporo a Michoacán y soy director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán, soy del ICADMI, soy director de Formación Inicial y Profesionalización Docente de la Secretaría de Educación, es decir, el director de las normales en Michoacán. Después de eso soy el director general de el Telebachillerato Michoacán y después soy el secretario de Desarrollo Social en Michoacán y hoy pues soy diputado local de mayoría por el Distrito 16 y por Morena. Ha sido una figura pública muy controvertida, muy polémica, y esto inicia desde tus tiempos de nicolaita. Fuiste líder estudiantil o de un grupo, pero además se te criticó alguna vez en una elección en la Facultad de Derecho, que estuviste involucrado en un conflicto en la elección de director de la Facultad de Derecho. Lo primero, la cuestión estudiantil. Desde ahí viene lo polémico o lo que está siempre a la luz pública. Samuel, ¿qué te puedo decir? Yo fui la voz de muchos estudiantes o de cientos de estudiantes en una época de mi vida en la máxima casa de estudios, quienes luchábamos por tener mejores condiciones de educación, por tener apertura en los procesos democráticos al interior de la propia universidad. Y creo que muchos jóvenes siguen luchando por ello, pero muchos de aquel tiempo y aquel momento pues hoy nos hemos transformado y estamos ocupando espacios de poder, espacios de decisión, que finalmente era lo que buscábamos. Sí, fuimos rebeldes, fuimos criticados, pero siempre con un objetivo claro, el de formar mejores condiciones para nuestra máxima casa de estudios, que hubiese la posibilidad de un mejor ingreso, que la gente pudiera tener mejores condiciones cuando estuviera en el centro de estudios y que finalmente pudieran egresar y que pudieran tener una oportunidad de empleo y que no tuvieran que emigrar del estado de Michoacán. Esa era la lucha que nosotros pregonábamos en aquel momento. Sí, precisamente hablando de aquel periodo, se te llegó a catalogar hasta como porro. Son adjetivos que luego los propios medios o que las propias autoridades en aquel momento nos llegaron a colocar como para denostar nuestro trabajo o nuestro liderazgo. Pero yo te puedo decir que fuimos el grupo político, estudiantil más importante de aquel momento y muchos de estos cuadros políticos pues hoy ocupan espacios de poder. Yo digo que nosotros nunca fuimos o dependimos de alguien,
siempre tomamos nuestras propias decisiones. Nosotros nos consideramos la voz de estudiantes, de jóvenes inquietos que tenían la posibilidad y que querían tener la posibilidad de seguir estudiando y que hoy lo han logrado y que hoy toman decisiones en Michoacán o en sus municipios o en sus regiones del estado. Así que para mí los adjetivos que me pudieran haber colocado, para mí no significaba nada. Para mí era el poder señalar o el de poder tener yo la certeza de que las cosas las estábamos haciendo bien. Échanos la mano diciéndonos los nombres de quiénes son los integrantes de ese grupo que finalmente se dispersó por diferentes situaciones y que se hizo un abanico políticamente hablando. Pues hoy muchos han sido diputados, muchos han sido presidentes municipales, para no señalar a alguien en lo particular, otros son funcionarios públicos o servidores públicos y que han ocupado espacios, han sido dirigentes de algunos partidos políticos y que me da a mí mucho gusto porque además pues yo encabezaba aquel movimiento y que después sí se dispersa, pues es obvio porque las necesidades y las posibilidades se cierran cuando todo se concentra en una sola fuerza. Y los compañeros y jóvenes y hombres y mujeres pues se fueron dispersando y hoy ocupan espacios, que eso es lo más importante para nosotros. Nosotros seguimos en la lucha, seguimos trabajando, seguimos construyendo y eso para nosotros ha sido muy significativo porque hoy se toman decisiones en Michoacán gracias al trabajo que nosotros realizamos como dirigentes estudiantiles. Y el episodio en la Facultad de Derecho donde se te acusó de que se robaron urnas, que se boicotó la elección. Eso siempre se generaba porque pues los procesos no eran tan democráticos y tan abiertos, sino que siempre se le metía la mano por parte de la propia autoridad estudiantil y lo que defendíamos era la democracia y hoy la seguimos defendiendo. Hoy nosotros estamos en un partido democrático, nosotros nos alejamos del PRD porque dejó de ser democrático, las decisiones eran cupulares y nosotros hoy acá pues seguimos luchando por la vida democrática, por la toma de decisiones de la gente, de las minorías que estén representadas y que las mayorías también estén representadas, que la democracia se viva en su plenitud. Aquellos señalamientos pues era por lo mismo, el tener amarrado los procesos internos de la selección de los candidatos a directores, a consejeros técnicos, consejeros universitarios y que hoy, gracias a la lucha que logramos dar, hoy las cosas son distintas en la propia Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Hay la impresión, la idea que tú perteneciste del ex senador, ex diputado, ex alcalde, ex líder de partido, Antonio Soto Sánchez, y que en un momento dado fue tu sombra y que luego te alejaste totalmente de él. Obviamente la política se hace en equipos. Fui parte del equipo del ex senador Antonio Soto Sánchez, al cual le tengo respeto y agradecimiento porque me dio la oportunidad de conocer, de crecer y de incorporarme a la vida política del partido al que yo pertenecía de manera plena y llena, y lo único que tendré para él será agradecimiento siempre. Pero siempre llega el tiempo y el momento de poder tomar la ruta y tomar tu propio camino, y en algún momento tomamos la decisión de separarnos del liderazgo de él y de nosotros encabezar un propio movimiento al interior del propio PRD y tomar nuestras propias decisiones. Fíjate que hay algo que llama la atención, tu formación política, teniendo en cuenta que vienes de una familia, digamos, priista. ¿Sí, es así? Mi madre fue priista por mucho tiempo, hasta que yo me metí a la política de izquierda, pues fue que dejó de ser priista. ¿Nunca fuiste priista? Nunca fui priista, ni panista, gracias a Dios. Yo siempre he sido un joven de izquierda, siempre pretendiendo que los que menos tienen les vaya mejor. Y yo veía a mi madre metida en el PRI cuando era muy joven, y entonces decía, pues es que mamá nunca va a lograr nada porque no es ni sobrina, ni hija, ni pariente, ni esposa, ni amante de alguien que está en el PRI o que encabeza el PRI. Digo, con todo respeto. Y nosotros lo que hicimos fue construir desde muy jóvenes. Nosotros hemos sido dirigentes desde que estábamos, yo seguramente en la secundaria, en la primaria, siempre el que repartía quién iba a jugar con quién a la hora de la cascarita, pues éramos nosotros, en la secundaria igual. Vamos a un corte y regresamos contigo, Juan Carlos Barragán. Oye, Juan Carlos, tu carrera ha sido, yo diría, muy vertiginosa, políticamente hablando. ¿Es así o es...? No, yo
Creo que han sido muchos años de trabajo, de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Digo, yo fui regidor hace 15 años, por ejemplo, pero fui dirigente de partido otros 4 o 5 años. O sea, no ha sido vertiginoso, sino he llevado mis propios procesos. Soy un político que entiende su tiempo, su momento y su circunstancia. Para mí lo más importante son los proyectos, no la cuestión particular, personal. En ese tema he visto pasar a muchos políticos en mi trayectoria. Conozco a muchos que han sido dirigentes, conozco a muchos que han sido diputados, etcétera, y son fugaces, son de 3 años por sexenio, y nosotros ya llevamos varios años trabajando un proyecto que para nosotros es lo más importante. No son proyectos individuales, ni soy un adorador de alguien en lo particular. Para mí lo más importante es el bienestar de la población, de la gente. Para ello trabajo, para eso me dedico a la política. Yo cuando tomé la decisión de hacer política fue porque estaba convencido de que yo tenía la capacidad de poder transformar las cosas, si tenía el liderazgo para movilizar gente y para hacer acciones y para tomar decisiones desde muy joven, pues las podía tomar para tomar decisiones en el tema social y político, ya en lo general, en la política de a de veras, pues. Entonces, hoy estamos en la toma de decisiones. He llegado a ser hasta secretario de Desarrollo Social, la política social. ¿Qué político no quisiera ser secretario de Desarrollo Social en su estado? Entonces, yo lo he logrado. Hoy soy diputado de mayoría. Soy el único diputado de mayoría de Morena actualmente en la ciudad, cuando se tenía todo en el periodo pasado de parte de Morena, y yo logro ser diputado. Hoy estoy en el Congreso, hoy soy de los diputados que más suben a tribuna, que más iniciativas ha propuesto, que está siempre en la discusión de los temas estatales y nacionales en el propio Congreso del Estado. Digo, creo que he llevado mis propios procesos, no me he adelantado a ningún proceso. Tal vez he tenido aspiraciones a algunos cargos que no se me han concretado. Eso es distinto, pero como te digo, la política es tiempo, momento y circunstancia, y su momento va a llegar. Yo trabajo todos los días para poder construir el proyecto que yo estoy anhelando, porque creo que lo voy a lograr y estoy convencido que las cosas se van a hacer de manera distinta. Sin embargo, te oigo hablar y dices que la cuestión particular está a un lado, etcétera, pero parece, o yo percibo con mucha gente, que hay una obsesión por ser alcalde de Morelia. Es que yo no tengo la obsesión, tengo la convicción de poder ser alcalde de Morelia. Yo no entré a la política porque quiera ser gobernador, o no entré a la política porque quería ser diputado. Digo, para mí eso era un tema secundario. Yo entré a la política cuando me di cuenta que las cosas en mi ciudad no estaban sucediendo. Cuando la gente no tiene agua potable, no tiene drenaje, no tiene calles, no hay empleo, hay faltantes y carencias, o hay políticos que llegan y se enriquecen del propio poder político. Yo veía alcaldes que llegaban, eran alcaldes y no volvían a trabajar, y ahí se la llevaban. Y entonces la gente seguía empobreciéndose. Entonces fue yo cuando tomó la decisión de meterme, de involucrarme de mayor manera a la política, porque yo tengo la capacidad de hacer las cosas distintas. A eso me dedico, a eso me he profesionalizado. Tengo prácticamente 20 años dedicándome a esto, y solamente lo que he hecho es irme profesionalizando en la toma de decisiones. Y yo soy un convencido de que si yo llego a ser alcalde algún día, pues las cosas van a ser distintas. La gente va a tener drenaje en sus comunidades, la gente va a tener agua potable en sus colonias, en sus unidades habitacionales. Vamos a generar riqueza donde se tiene que generar, no solamente riqueza con los que ya se tienen, porque hoy la riqueza solamente se les genera para unos y se les sigue empobreciendo a otros. Cuando llegan los procesos electorales, pues se les mandan las despensas porque les compran el hambre y la necesidad y la dignidad, y votan por ellos y siguen lucrando con el poder. Y en ese camino tú hiciste una organización en Morelia que tuvo, yo diría, bastante cosas positivas, y la población, una gran parte, te lo agradecía y te lo reconocía. ¿Te acuerdas de la cuestión de los baches? Eran iniciativas. Pero lo dejaste Adopta un bache.
No lo dejé trunco. Lo que pasa que también el tema de los baches es un tema de omisión, y la omisión tiene que ver con la corrupción. Son obras mal ejecutadas. Cuando yo fui regidor, iniciamos con el tema, tú recordarás, con el tema del seguro de responsabilidad patrimonial que propusimos, el seguro contra baches, que fue 99% efectivo. Se le pagaban los daños patrimoniales a la gente por caer en un bache, y hoy no lo hay. Y después reiniciamos el tema con el adopta un bache. Querer y señalar el bache era exhibir al gobierno local, estatal, que estaba haciendo las obras mal. Es una obra mal ejecutada. Detrás de un bache hay omisión por parte de la autoridad y hay corrupción. Y entonces era el denunciar. Pero pues los baches no se van a acabar porque está lleno el gobierno local de obras donde hubo corrupción. Lo que tenemos que hacer es acabar con la corrupción. Por eso tenemos que transformar y darle un giro también a la postura política, porque si no me voy a dedicar toda la vida a señalar los baches. Y hay otros temas que también hay que señalar. Ahorita tenemos índices de inseguridad fatales. Acaba de haber una balacera en Villas de Oriente. Hace un par de días, 3 días, asesinaron a un exfuncionario público en uno de los fraccionamientos más exclusivos de nuestra ciudad, y prácticamente todos los días están asesinando a alguien en nuestra ciudad. Morelia se ha convertido en la ciudad más peligrosa, la tercera ciudad más peligrosa para el tema de las mujeres, en el tema del feminicidio, y eso solamente repercute en la estabilidad emocional y de su seguridad y tranquilidad de las familias que viven en nuestra ciudad. Hoy el 60% de la gente que vive en nuestra ciudad tiene al menos una carencia. El 13.5%, Samuel, tiene condición de pobreza extrema. Es decir, no tiene ninguna posibilidad de nada. Solamente el 40% de la población en nuestra ciudad tiene seguridad social. Por eso hay colonias irregulares. Por eso hay abandono de la propia autoridad, ¿sí? Porque no les interesa. Solamente los ven como botín político y no como una posibilidad de resolver su condición de vida. ¿Nosotros qué hacemos? Si alguien conoce esta ciudad, pues es Juan Carlos Barragán. Yo conozco las más de 1025 colonias, las 164 comunidades y las 14 tenencias. Si me dicen, te invito a mi colonia para que conozcas mis necesidades, ya sé cuáles son sus necesidades. Las mismas de todas las colonias y de todos los fraccionamientos. La falta de oportunidades. ¿Estarás de acuerdo que ese no es un asunto que de repente aparece hoy en día, sino es una serie, un proceso de gobiernos panistas, priistas y hasta de Morena? Son herencias. La pobreza no se genera en los últimos 4 años. La pobreza se viene heredando desde hace muchos años. Y te voy a poner un claro ejemplo y me voy a dirigir a alguien que va a ser fácil de identificar. El actual alcalde. Hace 5 años que él era alcalde, no tenía 2 huertas de aguacate en Tancítaro. Hoy ya las tiene. Hace 5 años que era alcalde, no tenía una huerta de agave mezcalero, y hoy en plena producción en Tareta. 40 hectáreas. Hace 5 años no era empresario hotelero, hoy ya lo es. Hace 5 años no era empresario constructor de vivienda, hoy ya lo es. Hace 5 años no tenía una modesta casa en el fraccionamiento más exclusivo de nuestra ciudad de 30 millones de pesos. Hoy ya la tiene, mientras la gente se sigue empobreciendo. Eso habla de la corrupción. Como dijera Chicoche, pues ¿quién pompó? Si no es a través de la corrupción que practican ellos. Imagínate, ahorita se está haciendo una obra de 60 millones de pesos sobre el Boulevard García de León. No estoy en contra de la obra. ¿Pero qué te resuelve la obra? Nada. Ahí el problema es de encharcamiento, de inundaciones, que ponen en riesgo la propiedad y el patrimonio de muchas familias. ¿Qué vas a arreglar con una plancha de cemento? Cuando dices que vas a hacer un parque lineal, pues estás acabando con la propia naturaleza. Hace 5 años hiciste otro parque lineal sobre el borde del río, donde solamente salen 3 o 4 personas diariamente a pasear a sus perros. 60 millones de pesos. Imagínate que hiciéramos con 60 millones de pesos en la zona de Ciudad Jardín o en la zona donde se encuentra la Gertrudis Sánchez, la Torreón Nuevo. Imagínate, o en las comunidades para ponerle su drenaje, que también eso los pone en condición vulnerable. Eso es un tema del indicador, ¿sí? La falta del drenaje, eso es un indicador de pobreza. Entonces, ¿cómo
vas a acabar con la pobreza si no estás acabando con los indicadores y con las carencias de las familias? Cuando estos se están enriqueciendo. Acaban de ir a España, a la Fitur, el señor, cuando ni siquiera el 1% del turismo en nuestra ciudad es español. ¿Cuánta derrama económica genera eso? Pues genera más derrama económica él yendo para allá que viniendo el 1% o menos del 1% de los españoles aquí a Morelia, pero además Morelia se vende solo. No se ocupa, lo que se ocupa es tener la casa bien arreglada. ¿Qué hemos hecho nosotros, Samuel? Nosotros hemos hecho de Morelia nuestra casa y de su gente prácticamente nuestra familia. La casa se cuida y la familia se protege. Si tanto quisieran a nuestra ciudad, tendrían que resolver los problemas de la ciudad. No puedes seguir administrando problemas en nuestra ciudad. Entonces, esa es la parte donde, por eso dicen, es que Juan Carlos dice las cosas muy agudas. Pues es que es las cosas como son. Conozco la condición de pobreza de las familias. Pero Morena ya tuvo su oportunidad, 3 años. Estoy hablando de Morena, yo estoy hablando de Juan Carlos Barragán. Por eso, yo no soy Raúl, ni soy Pedro, ni soy Juan. Yo soy Juan Carlos Barragán. Esa crítica tan aguda que haces de un gobierno, yo te dije, ¿cómo te vas a una crítica Martínez, de un gobierno? Yo te hablé de Alfonso de Martínez, no de un gobierno. Te hablé de una persona en lo particular que se ha enriquecido en base al poder. De eso estoy hablando. De alguien en lo particular. Pero estás hablando de la situación que está Morelia. También es corresponsable Morena, gobernó 3 años. Ahí están los resultados y que el tiempo lo juzgue. ¿Y cómo son los resultados? Pues hubo mucha obra. ¿Tú serías capaz de hacer autocrítica, positivo o negativo? Raúl tuvo mucha obra, muchas acciones. Tal vez el modo y el método que como lo hicieron no fue el correcto, porque se polarizó la ciudad. El tema cuando eres gobierno, tienes que dejar de lado los partidos políticos, porque gobiernas para todos. La calle que tú haces, pues le sirve a todos. Por ahí no solamente van a pasar los de un color o los de una ideología. Si tú pones una luminaria, pues no solamente va a iluminar a algunos. Pues digo, Morelia, ¿para quién brilla? Solamente brilla el dinero en sus bolsillos, ¿sí? Lo que quisiéramos es que las colonias populares, donde se encuentra la pobreza, donde se origina la violencia, pues puedan estar en otras condiciones y esa gente pueda tener empleo y pueda tener mejores condiciones de vida. Vamos a un corte y regresando me dices por qué Morena pierde la elección en Morelia habiendo sido gobierno. Regresamos. En caso de Morena, que fue gobierno 3 años con Raúl Morón y finalmente, digamos, entregó, por decirlo de alguna manera, el gobierno al que había sido alcalde antes, a Alfonso Martínez Alcázar. ¿Qué pasó ahí? Porque no sé, a ver, tú bien sabes que un buen gobierno le dan el voto a gobierno y repite, ¿no? Casi en automático. Raúl no hizo un mal gobierno. Las decisiones políticas son muy importantes. ¿Qué pasó? Se tomaron decisiones equivocadas. Quien fue el candidato no debía haber sido el candidato a presidente municipal. Nosotros tratamos de ayudarle y no se dejó ayudar. Nosotros le acercamos grupos de poder, de sociales, organizaciones sociales para que lo ayudaran y no se dejó ayudar. Tú recordarás que yo decliné, yo ganando las encuestas en aquel momento, yo declino por Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Quién debió haber sido el candidato a presidente municipal? Alfredo Ramírez Bedoya. Y Alfredo Ramírez Bedoya hubiese ganado sin ninguna dificultad Morelia. Pero después, pues hay otra historia en Morena. Se imponen candidatos en los distritos de los propios grupos locales de Morena sin trabajo territorial. Yo entro en la coyuntura a un distrito porque yo tenía mi trabajo territorial no de ahora, desde hace muchos años. Yo me he preparado y he trabajado para estar en las boletas. Hoy finalmente estuve en las boletas y soy el único de Morena que gana, con una gran diferencia. Nosotros le sacamos más de 5,000 votos, por ejemplo, a Alfonso Martínez, yo diputado del presidente, más de 5,000 votos en ese distrito. ¿Dónde ganan? Donde se equivocaron. Donde nos equivocamos nosotros como partido, ¿sí? Donde colocamos candidatos sin trabajo territorial y sin cercanía con la gente. ¿Morelia es eso? ¿Morelia es trabajar políticamente sobre terreno si no tienes grandes posibilidades de triunfo electoral? Claro, yo conozco un hombre que ha trabajado mucho en Morelia, o que trabajó mucho tiempo en Morelia y que la gente se lo reconoce, don Fausto Vallejo, un tipo territorial. Trabajaba y las cosas se le dieron. Tarde que temprano se le dieron. Yo soy un tipo territorial, trabajo todos los días, tarde que temprano se le dieron. El que es actualmente alcalde, pues ha sido coyunturas.
La primera que fue una coyuntura que se juntan el PRD, se juntan otros grupos para hacer perder al PRI y se van con el independiente. Así es como él gana. No porque tuviera un gran liderazgo. Ni trabajo sobre terreno. Ni trabajo sobre el territorio. Solamente una aspiración sobre un partido, después se va, y una coyuntura de los grupos políticos que iban hacia el gobierno del Estado y lo ayudan para hacer perder al PRI. Bueno, en este segundo momento, en la elección del 2021, una imposición, ¿sí? Una imposición y el recurso del gobierno del Estado, de Silvano. Hoy prácticamente la mitad del gobierno de Alfonso Martínez lo ocupan espacios funcionarios, exfuncionarios del gobierno silvanista. ¿Quién puso la lana? Pues obviamente producto de las arcas del gobierno del Estado, donde compran 100,000 despensas, distribuyen despensas, cemento, tinacos, etcétera, etcétera, para poder ganar votos. No porque tengan liderazgo, porque empobrecen a la gente para tener la condición de poder comprar la voluntad ciudadana. Pero te lo voy a poner de otra manera. Con todo lo que dices, ¿por qué las encuestas, la gran mayoría de las encuestas, ponen como al actual alcalde con buena evaluación y que si fueran las elecciones ganaría la reelección? Que hagan una encuesta. ¿Tú tienes alguna encuesta donde lo midan a él conmigo? Que hagan una encuesta. ¿Contigo no? Ah, bueno, que lo midan conmigo para que veas cómo le va. Esa es la gran diferencia. ¿Tú tienes una? Yo voy a mandar a hacer las mías. No tienes ahorita. Yo no tengo ahorita. Yo voy a mandar a hacer las mías, pero la percepción en la calle, él no va a ganar. Hoy la percepción ciudadana es que va a ganar Morena, Morelia. Pero tampoco no ganan en automático. Hay que tomar buenas decisiones. Con cualquiera. Ni con cualquiera. Las elecciones no se ganan con cualquiera. No, no, tampoco. Falta tiempo. Falta más de un año. Quien esté en mejores condiciones, ese va a ser el de Morena. Y nosotros lo vamos a apoyar. Si no es Juan Carlos Barragán y hay otro compañero o compañera que esté en mejores condiciones, Juan Carlos Barragán, como siempre lo ha hecho, lo voy a apoyar. A ver, dime 2 nombres que te compitan a ti. Quienes sean en su momento. No, es que tú sabes que no hay. Tú sabes que no hay. Quienes sean en su momento. Que eres modesto. No es un tema de modestia. Sí. Tenemos que llegar al proceso, porque además yo no puedo señalar a alguien, decir quién, si no se ha manifestado. La gente sabe, y tú lo sabes, y todo el mundo lo sabe, que yo tengo ese interés. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Desde el 2015, que regresé de la Ciudad de México, que buscamos ser candidatos por PRD, ganamos las encuestas. En el 2018, en la alianza esta PAN-PRD, ganamos las encuestas. Una encuesta donde tú estés como aspirante, junto con la doctora alcalde y otros, no evalúas negativos y positivos, ¿cómo quedarías? Pues a lo mejor tendré mis negativos, porque también tengo mi camino andado. Quien no tiene negativos es porque nunca se ha equivocado, nunca ha hecho nada. Claro que tendremos negativos, en eso los estamos trabajando, para eso trabajamos todos los días, para aquellos que no están convencidos de nosotros, poderlos convencer, porque estamos seguros de algo, que las cosas se tienen que hacer diferentes en esta ciudad. En ese sentido, y repito la palabra de autocrítica, ¿cuáles serían tus negativos? Que tú reconoces, que tú digas, pues él ha regado en esto. Tal vez mi pasado, ¿qué es lo que me persigue luego? El tema de haber sido dirigente estudiantil, de haber sido, porque pues, hay mucha gente que ha caminado con nosotros, pero nosotros hemos evolucionado, hemos crecido, hemos cambiado, hemos avanzado y hoy somos propositivos. Hay algunas acusaciones, no sé si formales, no formales, no sé si ya están dirimidas, de tu paso por el área de política social. No, todo está resuelto. Son temas administrativos que están zanjados, están saneados y están resueltos, incluso hasta en el propio tribunal. ¿Qué fue inhabilitado? Sí fue inhabilitado. Una decisión del propio contralor y del propio auditor en los tiempos cuando yo renuncié al PRD, y entiendo que fue parte de la molestia del propio exgobernador Silvano y que tomaron esa decisión, porque fue una decisión muy apresurada, que ya está resuelto, está a mi favor y lisa y llana. Vamos a un corte y regresamos contigo. Entramos en el tema ya del Congreso del Estado de Michoacán. Dije en el anterior bloque que íbamos a hablar del asunto del tema legislativo a nivel local. Sin embargo, no quiero dejar en el tintero algo que me parece interesante. Lo voy a decir de esta manera
porque lo he platicado contigo, te lo he dicho, en tiempos cuando se da la transición de que finalmente Raúl Morón Orozco de Morena no va a ser el candidato a gobernador, sino va a ser Alfredo Ramírez Bedoya el candidato a gobernador, por circunstancias de ustedes y del INE, Instituto Nacional Electoral. La gente moronista, la que tiene los cuadros, la que tiene, digamos, la fuerza social partidista, no se nota, como que se hace un lado a favor de Alfredo Ramírez Bedoya. Es decir, no sale a las calles como se esperaba, ni a las campañas. Yo recuerdo dos manifestaciones, dos mítines, entre ellos el cierre de campaña, donde tú finalmente llevabas más gente que ningún otro líder o figura política de Morena. Tú llevabas más gente que cualquier otro. Yo respeto mucho la forma de hacer política de todos los cuadros al interior de mi partido y de todos los partidos. Y cada quien sabe cómo se la juega. Nosotros nos la jugamos con Alfredo y nos la jugamos con Morena. Nosotros, cuando renunciamos al PRD, no renunciamos para venirnos a Morena. Renunciamos porque nos cansamos de las condiciones en las que estaba ya ese partido. Y después fuimos invitados al propio movimiento. Platicamos con Raúl, estuvimos apoyando a Cristóbal, apoyamos a Raúl finalmente. No se dan las cosas y ellos se molestan, pero ellos son culpables de sus propios errores. Alfredo fue el candidato, un candidato elegible, un candidato que no había nada que reclamarle, un candidato que fue honesto y que ha sido muy transparente en su conducción y que efectivamente el día del cierre de campaña también había ausencias, pero pues cada quien sabe cómo juega y nosotros nos la jugamos bien con todo. Como tú bien lo dices, movilizamos nuestras estructuras, no solamente al cierre o en el arranque o en el cierre de campaña y se dejaron notar, sino también el día de la jornada electoral. La diferencia fue muy poca. En ese proceso fueron prácticamente 14,000 votos de diferencia. Hay quienes luego, por sus intereses individuales y personales, ponen en riesgo los proyectos, porque ellos se creen únicos en el tema. Yo por eso te digo y te reitero, si yo no soy o no llego a ser candidato a presidente municipal en la próxima elección, yo voy a seguir apoyando y respaldando mi movimiento, el proyecto, porque yo sé que tarde que temprano las cosas se dan. Todo es de tiempos, momentos, circunstancias. Entonces, pues la circunstancia a Raúl no se le dio. El tiempo era su tiempo, su momento y su circunstancia, y no se le dieron, teniendo la candidatura. Y hoy ellos tomaron decisiones, hoy están tomando otras decisiones, hoy se están reincorporando, apoyando algunos cuadros nacionales para poderse acercar nuevamente al movimiento. Hay una figura pública que está dentro del gobierno de Michoacán, el actual, el presidido por Alfredo Ramírez Bedoya, que es el secretario de Finanzas, Luis Navarro, quien también pretende ser alcalde. Creo su abuelo fue, ¿estoy mal? El abuelo de Luis Navarro. Tengo ese dato. Fue un anterior y él quiere ser también alcalde. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como un opositor? ¿Un juego sano? ¿Tiene posibilidades, no tiene posibilidades contigo? Digo, dentro de... Luis es compañero, somos amigos, no tan entrañables, somos amigos. Reconozco su trabajo, reconozco que ha venido ocupando espacios y que ha hecho una buena labor. Hoy es un buen secretario de Finanzas, no como nos tenían acostumbrados. Es un tipo transparente, que si él llega a ganar el proceso interno y él toma la decisión de participar y ganar el proceso interno de Morena, va a contar con todo mi apoyo y todo mi respaldo, incondicionalmente, sin condiciones de nada, porque si él gana ese proceso, él tiene que ganar la capital del estado. Nosotros no podemos estar con que si sí o si no, y si soy yo, sí, si no soy yo, tampoco. Solamente cuidemos el proceso, cuidémonos todos, no hablemos mal de nadie, todos estemos metidos en el trabajo, hagamos bien la tarea que nos corresponde. Hoy yo soy legislador, él es secretario de Finanzas y lo único que nos toca es caminar juntos, porque también el tema de acompañar al propio gobernador
pues es tarea de todos, porque no solamente son tareas del gobernador, es tarea de todos a acompañarlo, hacer que las cosas salgan bien, porque si le va bien a Michoacán, nos va a ir bien a todos. Fíjate que tocas un punto donde me gustaría saber tu opinión sobre el gabinete de Alfredo Ramírez Bedoya. Luis Navarro sí está considerado interna y externamente como uno de los mejores secretarios que tiene el actual. ¿Podrías dar dos más? Gladys Butanda es una extraordinaria secretaria, de verdad que conoce del tema y atiende su tema, no se distrae. Carolina Rangel es una buena funcionaria, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, yo como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, ella como secretaria del Bienestar. Pero se da su relevo. Se da su relevo y espero que pronto se aclimate en la nueva secretaria, porque es una buena persona, una buena mujer y además muy trabajadora y muy inteligente. ¿Qué otro funcionario? Pues ha habido muchos relevos. Hay dos que permanecen y en su momento se llegó a hablar de que iban a ser el secretario de Seguridad y el secretario, lo que se conocía como Desarrollo Rural Agroalimentario. Te puedo hablar de otro secretario, Carlos Torres Piña, político de tiempo completo, le sabe a su tarea, a su tema, y creo que las cosas le han salido bien. Entonces, ahí me quedaría. ¿Y los otros dos nada? ¿Sin comentarios? Porque, a ver, el de desarrollo rural no es del movimiento, él es un aliado. ¿Quién era un buen secretario? Alfredo Anaya, que por razones personales. En desarrollo económico. En desarrollo económico, un buen funcionario. Lo poquito que alcanzó a desarrollar tenía movilidad. Es una lástima que se haya retirado. Y bueno, pues todos tienen lo suyo, todos y cada uno de los compañeros tienen lo suyo. El tema, creo que hace falta meterle. ¿Qué nos hace? ¿Por qué se siente un poquito más el tema de la seguridad pública? Porque es algo que nos está afectando a todos ante la falta de coordinación. Otro ejemplo, el gobierno municipal de Morelia no tiene coordinación con el Estado. Pues por eso estamos como estamos. Le toca a la seguridad pública del Estado estar atendiendo las tenencias de la ciudad. Y eso ahí están. Y los números que ellos tienen, pues no son los que dicen. Es muy mentiroso el actual comisionado aquí en la ciudad, que solamente se dedica a estar en las redes y no atendiendo el tema principal. Hoy tienen más seguridad ellos que los propios ciudadanos. Y bueno, vamos a un corte y en el siguiente pues ya no queda más que ver el tema del Congreso del Estado de Michoacán, porque es muy interesante. También. Apasional, diría yo. No pasional, ¿eh? Oye, Juan Carlos, el último tema es el del Congreso. Primero dinos brevemente, así con casi en segundos, ¿qué has hecho? Hemos presentado ya a la fecha 108 iniciativas al Pleno del Congreso del Estado. Tradicionalmente, una fracción parlamentaria es lo que presenta en los 3 años de legislatura. ¿Cuántas te han aprobado y cuántas no? Tenemos aprobadas aproximadamente 5 o 6, nada más. Pero eso no depende de mí. Ese es un trabajo legislativo de comisiones. Yo lo que estoy urgiendo y lo que hemos señalado es que ya las comisiones se pongan a trabajar. No solamente hay que ir a levantar la mano, sino también hay que arrastrar el lápiz y dictaminar. Tenemos en la Comisión de Justicia prácticamente 16 iniciativas, 6 que tienen que ver con feminicidio, otras tantas con temas de seguridad. En la Comisión de Seguridad Pública tenemos otro paquete que tiene que ver también con temas de seguridad para mejorar las condiciones de seguridad en el Estado. Tenemos temas que abordan prácticamente todos los sectores, en el tema del transporte, el tema de los jóvenes, el tema de las mujeres. Inmediatas que se tienen que abordar ya. El tema del feminicidio, gravísimo. ¿Cómo no poderlo sancionar? ¿Sí? ¿Y que los familias en la comisión, que les da miedo. Temas de libertades, por ejemplo, y de derechos. Los derechos plenos de las mujeres. Hoy históricamente el Congreso está integrado por 25 mujeres y 15 hombres. Y no hemos podido legislar por el tema de las mujeres. El derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. No estamos hablando del aborto como un método anticonceptivo, simplemente a decidir, ¿sí? O sea, que es una bandera y que las mujeres están ahí y luego son las más renuentes a tocar estos temas porque pierden electores. ¿Y cuáles son de los 5
puntos o iniciativas que han aprobado, ¿cuáles son? El tema, las tuyas, de que tú presentaste. Son cuestiones menores que no trascienden todavía, que no llegan a trascender, porque no tienen un impacto todavía en la vida personal de las familias. Son temas intrascendentes. Para mí lo más trascendente son la lucha de los derechos, el tema de sancionar el tema del feminicidio. Tenemos que abatir ese tema, sancionar a los familiares que les ayudan a escapar, a huir, a esconderse. Se vuelven cómplices. Y se vuelven cómplices de ellos. Ahí tenemos que incidir un poco más. ¿Cuál es el llamado? Pues a que nos pongamos a trabajar en comisiones. En la Comisión de Desarrollo Social, donde yo presido junto con mis compañeras, diputada Pantoja de Zamora y Guillermina de Cualcomán, no tenemos nada sobre el escritorio. Todas las iniciativas que nos han llegado están dictaminadas. No tenemos nada pendiente. Si las convoco a una reunión de comisión, es para platicar solamente, porque no tenemos nada en el escritorio. No hemos guardado nada para el día siguiente. Pero hay comisiones de gobernación, de seguridad pública, de justicia, que están llenas de iniciativas. Hay cerca de 450 iniciativas sin dictaminar, apenas prácticamente a 1 año y medio del periodo. Esta legislatura local no ha sido tan productiva como se esperaba. No ha sido productiva. Y eso de 25 mujeres que son legisladoras locales tampoco sirve de nada. Pues no ha servido de mucho para el tema de las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se está marcando la diferencia? Nosotros hemos propuesto iniciativas en la defensa de las mujeres, de las niñas, de sus derechos civiles, de protección, y no se han querido legislar. Ya tenemos que llegar a un gran acuerdo al interior del Congreso y definir qué es lo que le hace falta a Michoacán de urgencia para que ya se legisle y ya se apruebe y ya sea una realidad. Porque solamente estamos yendo entonces al Congreso a cobrar sin trabajar y sin dar resultados. Y en ese sentido, también se habla, tú eres, digamos, yo lo veo así, como uno de los principales voces que piden no a la opacidad al interior del Congreso de Michoacán. Has denunciado muchas presuntas irregularidades, por no decir nada más lo segundo. ¿Cómo va el asunto? ¿Sigue siendo opaco? En cuestión de finanzas, el Congreso del Estado de Michoacán, se están llevando a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades. ¿Cómo está el asunto? Te voy a decir algo que me sucedió. Cuando yo llego al Congreso, empiezo a trabajar, empiezo a denunciar temas y de repente se me acercan algunas personas y me dicen, ¿para qué le mueves? Si esto siempre ha sido así, que unos se llevan el dinero y otros se hacen como que no ven y no pasa nada. Ha habido corrupción en el Congreso. Y pues yo no vengo a eso. Yo me dedico a trabajar y a transparentar. Soy un tipo transparente. Vivo con lo que gano, con mi salario. No le meto la mano al cajón, como tradicionalmente se dice. Y hoy resulta que las cosas seguían igual. Hoy denunciamos compras excesivas en el propio Congreso. Temas a sobreprecio. El tema de un software que el Congreso había pagado 30,000 pesos por él y daban una prima de 12,000 pesos al año, lo compraron en 5,5 millones de pesos. El mismo producto. Y que a la fecha no se ha instalado y que ya se pagó. Y que presentamos las denuncias y que también no se ha consignado ni siquiera la averiguación. Ni siquiera han terminado de hacer las averiguaciones, las indagatorias por el tema de corrupción, ¿sí? De colusión de funcionarios públicos, ¿sí? Hay ahí cohecho entre ellos. Es lamentable que después de tantos años y acusaciones, pues no se tomen cartas en el asunto y que las cosas sigan igual como siempre. Que salgan diputados ricos porque ahí hay dinero de sobra y ellos se lo llevan. Porque no hay quien se pueda meter con los diputados. No, somos igual que todos, ¿sí? Somos igual que todos, estamos expuestos al escrutinio público y también tenemos que respetar la ley en el estado de Michoacán. Y ese es el llamado que nosotros les hemos hecho a nuestros compañeros diputados y diputadas, porque el dinero luego los corrompe. Y lo que tenemos que hacer es privilegiar los intereses de la población. Hoy resulta que hay diputados que defienden a los gobiernos
y no defienden a los ciudadanos, aprobando más impuestos para los ciudadanos. Soy el único diputado que no votó más de un 4% en el tema de los aumentos de impuestos de cada uno de los gobiernos locales. Así de sencillo. El único. Porque no podemos seguirle cargando la mano a la gente. Pues cualquiera con dinero hace gobierno, o con cohetes cualquiera hace fiesta. Que se gobierne con lo que se tiene, pues la gente vive con lo que gana, con lo que tiene, dándole más al gobierno para que haga menos. Oye, eso que vamos a la mitad, ¿no? Prácticamente de la actual legislatura Sí, local. así es. Pues ahí tuvo un costo político también. La forma de actuar de esa forma tuvo un costo político para alguien del Congreso, quien era el presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿sí? Tuvo un costo político. Hoy no es ni siquiera el coordinador del grupo parlamentario de Morena, ni es el presidente del Congreso, ni es el presidente de la Jucopo. Es un diputado más, un terrenal más ahí, diputado. Tiene que tener costo, pero no solamente político, porque los costos económicos los sigue pagando el pueblo. Juan Carlos, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos y demasiado rápido. Y bueno, pues nomás decirte que seguimos pendientes. Muchas gracias, Samuel. Me da mucho gusto aquí estar en Mula de 6 y que me puedan conocer y además ser parte de los actores políticos del estado de Michoacán y tengan la plena seguridad que siempre seré abierto y transparente con temas.